los temas que estábamos hablando la semana pasada, ¿sí? Entonces, a cada uno de ustedes les voy a preguntar, ¿no? Si es que recuerdan o de lo que hicimos la semana pasada, para los que han estado activos, para los que recién se conectan el día de hoy, no se preocupen porque vamos a volver a profundizar un poquito más esos temas. Bien, welcome to the second class. Good morning, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos a la segunda clase. Yo soy la Miss Jessica del Colegio Sun. Bien, vamos a dar inicio con la clase. Ya les había preguntado a cada uno de ustedes. Hay manos levantadas como Diego. ¿Tienes alguna pregunta? Questions? Diego, tell me. No, no question, entonces, ya, ok. Bien. Buenos días. También les estoy leyendo por SMS a María, Dalila, Dayana, ¿no? Que me dicen good morning, buenos días. Bien, good morning, class. Bien, vamos a dar inicio entonces. Como les iba preguntando, la semana pasada hablábamos sobre un tema muy bonito, hablábamos sobre los pronouns, sobre los verbos y cuán importante eran los pronouns para el tema que a ustedes les ha tocado, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes hablábamos sobre los verbos en pasado, verbs in past, ¿sí? Porque a ustedes les ha tocado el past simple, ¿no? Hablar sobre el pasado simple. ¿Qué quiere decir esto? Para algunos de ustedes que es nuevo, que recién se están integrando, los verbos son acciones que nosotros hacemos en el día a día. Los verbos, existen un sinfín de verbos porque son muchas actividades las que nosotros realizamos. Como yo les había dicho, el mismo hecho de estar hablando es un verbo, ¿no? El verbo hablar, el verbo conocer, el verbo leer, comer, saltar, cocinar. Muchos de acá me imagino que después de clases van a cocinar, van a lavar, tienen que hacer sus actividades. Estas actividades que ustedes hacen se llaman verbos, ¿sí? En este caso, estos verbos debemos llevarlos al pasado, porque el tema de ustedes es el past simple, ¿sí? Hablar todo en pasado. Significa que tú dirías, yo comí, yo lavé, yo jugué, yo desayuné, yo trabajé, todo en pasado. En el inglés es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y en este caso vamos a hablar de algunos verbos irregulares, ¿sí? For example, te dice, irregular verbs is not have to end in tense for the past simple. Each verb has into on for the when to the learn these forms, ¿sí? Hay dos tipos de verbos en el inglés, verbo irregular y verbo regular. Los verbos regulares son más fáciles de aprender porque a ellos solo se les agrega ed y lo conviertes al pasado, mientras que los verbos irregulares no. Los verbos irregulares que tenemos aquí en pantalla, cuando tú lo quieres pasar al pasado, quieres hablar en pasado, cambia su estructura, su escritura y su pronunciación. Ejemplo, miremos el verbo de acá, el verbo go, que significa ir. Si tú quieres hablar en pasado y decir yo fui, su pasado de go es went, ¿sí? Went. Si se dan cuenta, cambió la escritura, cambió la pronunciación, ¿sí? Su base forma cambió bastante. De igual manera para el verbo come. En este caso, come, que significa venir, su pasado es came. ¿Qué cambia acá? Una vocal, la O por la A, ¿sí? El verbo have, el verbo tener, su pasado es had, ¿sí? Had, con D, cambia bastante, ¿no? El verbo take, ¿no? Que es tomar, su pasado es took, tomé en pasado. El verbo comer, por ejemplo, eat, su pasado ate, ¿sí? Tenemos el verbo do, que es hacer, su pasado es did. Tenemos el verbo get, ¿sí? El verbo get, sí, y su pasado es got, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué significa conseguir? Y en el pasado diría consiguió, ¿no? Tenemos el verbo bring, que es llevar, y su pasado es brought, ¿no? Llevó. Entonces, estos son algunos verbos que les presento que ustedes deben aprender. Ustedes tienen que aprender, tratar de grabárselo, pronunciar, cómo se escribe. Estos verbos se aprenden mientras tú vas repasando, vas practicando, ¿sí? Estos verbos no es que simplemente te los doy y ya los aprendiste, no. Si no los practicas, no vas a poder aprenderlos.
Ahora, ¿por qué estamos hablando sobre estos verbos en pasado? Porque como ya les dije, el tema de ustedes es past simple, mejor dicho, hablar oraciones en pasado, expresarse en pasado, ¿sí? Entonces, acá les tengo unos ejemplos, que esto está en su libro. En su libro les menciona estos libros sobre el verbo got y el verbo eat, por ejemplo, para conjugar. Como nosotros ya habíamos aprendido los pronoun, empezamos a conjugar de nuevo, pero en forma pasada. Por ejemplo, de go, ya les había dicho que su pasado es went, ¿no? Ir. Y entonces conjugaríamos así. I went, you went, he went, she went, it went, we went, they went, ¿no? Yo fui, tú fuiste, él fue, ella fue, eso fue, nosotros fuimos, ellos fueron, ¿no? De igual manera con el verbo, de igual manera con el verbo eat, que es comer, su pasado es ate. I ate, you ate, he ate, she ate, it ate, we ate, they ate, ¿no? Que en español diría yo, yo comí, tú comiste, él comió, ella comió, nosotros comimos, ellos comieron. ¿Y cómo lo utilizamos en oraciones más largas? For example, last week we went to the cinema. Mira, la semana pasada nosotros fuimos al cine, ¿no? O yesterday I drank 10 colas, te dice, ¿no? Ayer yo tomé 10 Coca-Colas. O Pedro eats 10 cakes yesterday, te dice, Pedro comió 10 queques ayer. O we made the dinner last night, nosotros hicimos dinero la noche pasada. Entonces, esas son expresiones para hablar en el pasado. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Question, Soledad, Dayana, Maribel, Cristian, Yolanda. Questions? ¿Alguien tiene questions? Questions. No question hasta ahí. Bien. Good. Bien, Soledad, tell me, dime. Profesora, con el verbo irregular y el verbo regular. Ya. ¿Qué pasó con esos dos verbos, regulares y irregulares? Casi no estoy entendiendo un poco. Ya, claro. Como yo les había mencionado, en este caso nosotros estamos hablando sobre verbos irregulares. Son verbos que tienden a cambiar tanto su pronunciación como escritura cuando los llevamos al pasado. Mientras que los verbos regulares, ya lo habíamos visto la semana pasada, solo se les agrega ed en algunos casos. En algunos casos solo se les agrega de y se convierte en el pasado, ¿sí? Como el verbo walk, ¿no? Le agregabas ed y decías walked y ya era pasado, caminé. ¿No? Esos verbos son más fáciles de aprender que los verbos irregulares. Los verbos irregulares, como les dije, es un poquito complicado, pero ya poco a poco vamos a ir aprendiendo. Bien, bien. Entonces tenemos un pequeño ejercicio después de esa teoría que nos explica sobre estos verbos y te dice, complete the list, use the word from the box, ¿no? Te dice, completa esta lista utilizando las palabras que tienes en el recuadro, ¿no? En este recuadro que vemos aquí en pantalla, tenemos las alternativas, mejor dicho, los pasados de los verbos que tenemos acá. Lo único que tenemos que hacer es escoger cuál de ellos es la respuesta correcta. Por ejemplo, tenemos a begin, ¿no? Y el libro ya nos dice cuál es el pasado de begin, ¿no? Y lo subraya y nos dice que es began, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos que hacer para el resto. En este caso, necesito participantes. I need participate with the use the complete list, ¿ok? Necesito participantes para completar esta lista, ¿sí? No importa si se equivocan, lo vamos a hacer todos en grupo, pero lo ideal es que todos participemos. Y si es que no pudieran por SMS, también les voy leyendo. Bien, tenemos el verbo bring, ¿sí? Bring, el verbo llevar. Justo si lo habíamos visto en una clase anterior. El pasado de bring, ¿cuál es? ¿Quién recuerda? Bring es llevar. ¿Cuál será el pasado de bring? Excelente, Mabel.
Mabel Chacón por SMS nos dice es brought. Very good, thank you. Así es, el pasado de Brent es brought, ¿no? Aquí está, brought. Entonces todos nosotros debemos escribir aquí su pasado, ¿sí? En este caso yo voy a poner en modo edición para poderlo escribir, así que vamos a salir de la pantalla completa para poderlo editar, porque si lo escribo con el lapicito se ve un poco borroso. Bien, entonces vamos a editar acá. Ustedes me van dictando, yo voy escribiendo, ¿sí? Bien, el pasado de come. ¿Quién tiene el pasado de come? Vamos, Soledad, Yolanda. Bien, Mabel. Mabel nos dice que es came. Very good. Thank you, Mabel. Came. Melia Ramos también nos dice came. El pasado de do, it's very easy, ya lo vimos. ¿Cuál era el pasado de do? Did. Excellent. Did. El pasado, muy bien, Mabel. El pasado de do es did. El pasado de drink. El pasado de drink, ¿cuál era? Excellent, Dayana Prudencio. It's tell me it's drunk, right? Drunk. El pasado de drink is drunk. El pasado de find, ¿cuál será? Very good, Mabel. It's found. Pasado de find, it's found. The next, el pasado de fly. Vamos, los que puedan activar su audio también lo pueden decir, please. No solo por SMS, también pueden participar por audio. Bien, Lisette Liam nos dice flew. Very good. El pasado de fly es flew. ¿Sí? And next. El pasado de get. Got. Very good. Got. Got. El pasado de give. El pasado de give. Bien, Christian. Lisette. Gave. La mayoría está adivinando. Gave. It's correct. It's correct. Lisette, Christian, Mabel. It's gave. El pasado de go ya lo habíamos visto conjugando con los pronouns. ¿Cuál era el pasado de go? Went. Went. Muy bien. Thank you. Went. Bien. Ahora nos falta la última fila. Bien, la última fila dice, el pasado de have, ¿cuál será? Have. Dice, el pasado de have. El pasado de have es had, ¿sí? Very good, Mabel, muy bien, had. Bien, el pasado de know, que es el verbo saber. Vamos, el pasado de know. Very good, Mabel, knew, ¿sí? Knew. El pasado de make. Hacer. Make significa hacer. El pasado de make. Muy bien, Cristian. Made, ¿no? Made. El pasado de meet, ¿no? Meet significa conocernos, ¿no? Conocer. Met. Very good. Met. El pasado de run. Very good, Christian. Ran. El pasado de sent. El pasado de sent. Very good. Sent.
Acá cambia una consonante nada más, ¿no? La D por la T, sent. Bien, el pasado de stand, que es levantarse, stand. Stood, very good, stood. El pasado de, muy bien, Christian, Liam. El pasado de take, ahora sí, alguien me había escrito ya anteriormente el pasado de take. Creo que era Lisette, right? Ahora sí, Lisette, ¿me puedes decir el pasado de take? Lo habías escrito anteriormente, ¿era? Took. Muy bien, Soledad, took. Took. Muy bien, Melia, Lisette, took. El pasado de tell. Told. Muy bien, Cristian. Told. Y el pasado de wear, que es ponerse, llevar puesto algo, wear. Muy bien, María. Ahorita ya estamos con el último verbo, que es wear. Muy bien, María. Wore. Llevar puesto, ¿no? Ponerse algo. Wore. Bien. Excelente, excelente. Ahora sí volvemos a la pantalla grande. Ahora sí ya lo completamos. Y ahora sí volvemos para la explicación. Bien, students. Estos verbos que tenemos aquí en pantalla, una vez que hayamos aprendido, lo vamos a poder resolver en nuestro siguiente ejercicio, porque el siguiente ejercicio nos viene un texto, una historia muy bonita de alguien llamado Sally Green, ¿sí? Sally Green. Entonces, si nosotros hemos aprendido los pasados de estos verbos, el siguiente texto se nos va a hacer muy, muy fácil de poder resolver. Entonces, hasta acá, ¿tienen algunas preguntas? ¿Alguien que no haya comprendido todavía estos verbos que son en presente y en pasado? ¿O para todos está muy claro? It's clean. Soledad, Yolanda, Dalila, Dayana, Christian, Lisette, María, que han estado participando por SMS más que todo, ¿no? Yes, it's correct. Muy bien. Entonces, una vez aprendido estos verbos en pasado, voy a pedir que ustedes activen sus audios porque vamos a pronunciar ahora sí. Vamos a aprender estos verbos tanto en su presente y en su pasado, su pronunciación. Así que, please, turn on the microphone. Prendan sus audios. Vamos a pronunciar estos verbos, please. Para los que puedan. Soledad, you, Yolanda, Dalila, Dayana. Bien, thank you. Repeat after me. Begin. Begin. Began. Began. Bring. 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 Brought. Brought. Come. 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 Came. Yeah. Came. Repeat, please. Came. Came. Do. Do. Did. 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 Drink. Drink. Drank. Drank. Find. Find. Found. Fly. Fly. New. Fly. Get. Get. Got. Get. Got. Got. Give. Got. Give. G. Gave. Gave. Mat. Go. Go. Went. Go. In. Went. 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 Have. Cup. Went. Cup. Had. Hat. Have. Had. Cup. Cup. Hat. No. No. New.
No. Make. Make. Made. Make. Meet. 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 Uno es meet, así largo, meet, y el otro es met. Meet. Meet. Run. 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 Send. Run. Send. 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 Stand. I stand. Take. Like. Took. Tell. Told. Felt. Where. Were. Very good, excelente. Entonces, esa es la pronunciación de estos verbos, tanto en presente como en su forma pasada, ¿sí? Si ustedes quieren conjugar, ya habíamos aprendido los pronombs, I, ¿sí? Agarran los pronombs y agarran un verbo, ¿sí? Dicen, por ejemplo, con el verbo drink, ¿sí? I drink, you drink, she drink, it drink, we drink, they drink, ¿no? Yo tomo, tú tomas, nosotros tomamos, ellos toman, ellos tomarán, ¿sí? Y en pasado sería, ¿no? I drank, you drank, she drank, he drank, it drank, we drank, ¿no? You drank, they drank, ¿no? Tú tomaste, yo tomé, ellos tomaron, ella tomó, él tomó, nosotros tomamos, ellos tomaron, ¿sí? Ellos o ellas tomaron. Entonces, así es como se conjuga. En su caso de ustedes que les ha tocado el past simple, el pasado simple, tendría que conjugar con el verbo en pasado. Bien. Tenemos un ejercicio más. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice, complete a sentence with a past for the verbs in the brackets. Te dice, completa el pasado del verbo que tienes en paréntesis. Bien, nosotros ya sabemos todos estos pasados porque lo hemos hecho. Una hoja anterior, miren, aquí está la respuesta. Por eso yo les dije, si ustedes han resuelto bien esto, estas oraciones de acá se nos va a hacer muy easy, very easy. ¿Por qué? Why? Porque acá está el pasado, el verbo begin. Te dice, el verbo que está en paréntesis, vas a escribirlo acá, su pasado. Y acá está, el pasado de begin, aquí está, began, ¿no? Y la oración te dice así. Dice, the last lesson began at 2:30. Te dice, la última clase o la última sesión, ¿sí? Fue a las 2:30, ¿sí? Comenzó a las 2:30. Entonces, sigamos. Si todos hemos comprendido, se nos va a hacer muy fácil es la siguiente oración. Joe feel it after lunch. El verbo feel, ¿cuál será el pasado de feel? A ver, escucho sus respuestas. Cristian, Soledad, Dayana, Yolanda, María, Lisette, Lisle, ¿no? Lisle, así es, your name, ¿sí? Lisle Benavides. A ver, tienen un minuto, 1 minute para decirme cuál es el pasado de feel. Feel significa sentir, significa que el pasado será sintió, ¿no? En English, ¿cuál será? A ver, por ahí estoy leyendo felt. Ya.
¿Alguien tiene otra alternativa? Todos de acuerdo que el pasado es felt. Sintió. Bien, muy bien. Diana y Lisley y nos dijo que el pasado es felt, ¿sí? It's correct, felt. Entonces todos debieron haber puesto felt, ¿sí? Felt, ahí está. El pasado es felt. Bien. The next, tenemos el verbo fly. Dice, suddenly a bird fly the window, ¿no? El pasado de fly, ¿cuál era? Very good, Diana. Lisley nos dice flew. Excellent. El pasado de fly is flew. Ahí está. Flew. Sigamos. The next dice, I think you do the wrong thing. El pasado de do, ¿cuál será? Did. Muy bien, Soledad, es did. Very good. Ahí Diana. Dicen did. Bien. The next. La siguiente oración dice, take, ¿no? Dice, Jane ready very quickly. ¿Cuál será el pasado de get? The past de get. Got. Got. Very good. Got. El pasado de get. It's got. Got. Muy bien. El pasado de know. Dice, we know the answer. Nosotros sabíamos la respuesta. El pasado de know. Very good. Jan dice knew. Can. Muy bien. No. Knew. New. Muy bien, sigamos. The student stand up when the teacher arrived. No, stand, levantarse. El pasado de stand. Stock. Very good, Christian. Stood, ¿no? Dice, los estudiantes se levantaron cuando el profesor llegó, ¿no? The student stood up when the teacher arrived. Stood. Very good. Stood. The next dice, I was cold, but I wear 2 pullovers. Muy bien, acá te dice, no tenía mucho frío. Recuerden que wear es ponerse. Te dice, yo me puse 2 poleras, 2 chompas. Entonces, ¿cuál es el pasado de wear? Gore. Muy bien, wore. Wore. Ahí está, muy bien. Ana te dice, Ana eat, ¿sí? Ana eat Gore. 2 plates of spaghetti. Te dice, Ana comió 2 platos de espagueti. El pasado de eat, ¿cuál es? Muy bien, ya tenemos respuestas de Dayana, Soledad, Melia,
de Lisley, ¿no? Que me dice la respuesta es 8, ¿no? 8. Muy bien, 8. La respuesta es 8. El pasado de it es 8. Y te dice, ¿no? Anna ate 2 plates of spaghetti, ¿no? Ana se comió 2 platos de espagueti. Sigamos. Rick. Rick tell us the time. Te dice, ¿no? Rick habló con nosotros del tiempo. El pasado de tell. Told. Sol. ¡Qué feo! Sol. Espérate. Sol. Told. Very good. Told. ¿No? El pasado es told. Told. Hijo. Bien, entonces, así es como debería haber quedado estas oraciones en pasado, ¿sí? Bien, entonces ahora sí activen sus audios. Vamos a leer estas oraciones ya con sus verbos que están en pasado. Please turn off the microphones. Aprendan sus micrófonos. Students, please turn off. Bien. Repeat after me. The last season began at 2:30. At 2:20. Joe fell ill after lunch. Suddenly a bird flew in the window. In the window. In the window. The window. Yes. I think you did I think you did the wrong thing. the wrong thing. James Jane got got ready very quickly. ready very Quickly. quickly. We knew We knew the answer. the answer. Hmm. The student stood Esto. up when the teacher arrived. Up when the teacher Prepare. Bien. I was called. I was told. I wear. That Wore. I wore wore. two followers. Bien. Anna eat Anna eat 2 plates of spaghetti. 2 plates of spaghetti. Yes. Rick Rick told told us the time. us the time. Bien, very good. Thank you. Turn off the microphones. Apaguen sus micrófonos, please. Turn off. Bien, entonces ahora sí, les pregunto, ¿tienen alguna consulta hasta ahí, dudas todavía sobre estos verbos en pasado o todo les quedó claro? Para mí ya queda claro. ¿Para todos entonces claro? Sí, profesor, está claro.
Bien, entonces, the next, pasemos. Todo clean, entonces, very clean. Ahora sí, pasemos a la historia que yo les decía. Esta historia está en pasado. Significa que nuestras respuestas, porque nos dan alternativas, significa que nuestras respuestas son en pasado también. Entonces, eso lo vamos a hacer poco a poco, ¿sí? Te dice, choose the correct words to complete the article about the Sally Green. Te dice, escoge la palabra correcta y completa el artículo acerca de Sally Green. Te dice, la historia habla sobre Sally Green, te dice un día en la vida de Sally Green, a day in the life of the Sally Green. Yes, empecemos entonces. El libro nos ayuda con la primera respuesta y nos dice, yesterday was a normally day for Sally Green. Te dice, ayer fue un día normal para Sally Green. The writer, el escritor, dice, she, te dice she, la respuesta es la C. Miren, aquí tenemos las alternativas. La 1 te dice que la respuesta es la C. She got. She got up at the 6. Ella se levantó a las 6. Bien, nosotros sigamos con la historia de Sally Green entonces. Ya tenemos la primera respuesta. La segunda respuesta dice she go to the bathroom. Significa que ella fue al baño. Entonces, vayamos a la alternativa número 2 y dígame, ¿cuál es la respuesta? A, B o C. El pasado de ir, el pasado de go, ¿cuál será? A ver, ¿quién recuerda? El pasado de go, Christian, Lisley, Yolanda, Soledad, Elena. Muy bien, Melia. Went. Went. El pasado de go, ya les había dicho que es went. Entonces la respuesta es la A. En el número 2, entonces, escribimos la A. Y decimos, ¿no? She went to the bathroom. Ella fue al baño. And then she, y luego ella, her clothes. Te habla algo sobre su ropa. Vayamos a ver las alternativas. Significa que se ha puesto su ropa, ¿sí? Put. Tenemos put it on y put on. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta de acá? ¿Cuál será el pasado de put? A, B o C. El pasado de put. A. La respuesta es la E, la A. ¿Seguros? Sure. A ver, recuerden que yo les hablaba sobre los verbos irregulares, ¿no? Este es un verbo regular. Significa que para que pase a su forma pasada, debe estar agregado la ED, ¿sí? La ED. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? La B. La B. Muy bien, Soledad. Put it on. The correct answer is put it on. Sí, es el verbo poner. Significa, and then she put it on her clothes, ¿no? Y ella se puso su ropa, digamos. After that she, dice, después ella, breakfast. Se supone que tomó su desayuno, porque breakfast es desayuno. Entonces, vayamos al number 4. Comió entonces, ¿no? Comió su desayuno. El pasado de comer, ustedes saben, eat o ate. ¿Cuál es la respuesta correcta?
El pasado de comer. Muy bien, Melia. Ate. Muy bien, Leslie. Ate. The correct answer is ate, ¿no? Comió. Y comió su desayuno. The correct answer is letter C. Entonces, sigamos. Eat breakfast and the newspaper. Y te dice, y el periódico. Me imagino que ha leído el periódico, ¿no? Ha leído. El pasado de read, ¿cuál será? Tenemos read, so read it. ¿Cuál será? A, B o C. Bien, Christian. Read. The correct answer is letter A, ¿no? La A. And read the newspaper. Y leyó el periódico. ¿Qué más? Then she, te dice then she, luego ella, her bed, se fue a su cama, ¿sí? Entonces, algo debe haber acá, una respuesta. A ver, vamos en las 6. Tenemos made, make. Significa que ella hizo su cama. Then she hizo su cama, ¿sí? Entonces, el pasado de make, ¿cuál será? El pasado de hacer. Make. ¿Cuál era el pasado? A ver, ¿quién recuerda? Muy bien, Melia. Made. El pasado de make es made. Entonces, acá sigamos. La respuesta correcta es la A. Y ella hizo su cama, ¿no? The correct answer is letter A. Hizo su cama. Luego te dice from. Luego, de 7 to 10, de 7 a 10, she in the living room. Ella estuvo en su sala. Entonces, vamos a ver qué alternativa tenemos para esto. 7, sat, sit, was. ¿Qué respuesta debemos poner acá? A ver. Muy bien, Cristian nos dice was. Muy bien, ella estuvo, ¿no? Was, estuvo, was. Ella estuvo en su sala. She was in the living room. Letter C. She was in the living room. And television. Seguro que está viendo televisión. Entonces en la 8 debemos tener alternativas de ver. Watches, watched, watched. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vio televisión. Cristian nos dice watched. Watching. Muy bien. The correct answer is letter B. Watch, ¿no? Letter B. Y luego ya vio televisión. Estaba viendo televisión. Luego te dice, then she shopping. Significa que ella ha ido de compras. Ha ido de compras. Then she shopping. 10. Otra vez de nuevo. Ha ido. El pasado de go. Ya sabemos cuál es. ¿Cuál será la respuesta? Fue. Went. Ella fue de compras. Ha ido. El pasado de ir. Soledad, ¿dijiste la respuesta? ¿Cuál era? Went. Muy bien, went, ¿no? Y ella fue, went, fue de compras, shoppings.
Then she went shopping. Letter B. Luego te dice, at 1, a la 1, she home. A la 1, ella se fue o estuvo en su casa. A ver, vamos a ver alternativas. Number 10, te dice, come, came. Significa que ella fue a su casa. Entonces, ¿qué alternativa debe ir ahí? El pasado de come, ¿cuál será? Comer. El pasado de come es came. Muy bien, Cristian. Came. The correct answer is, entonces, letter C. Came. Letter C, came. Luego dice, and her lunch. Y luego ella cenó. ¿Sí? Ella cenó. Entonces tenemos acá alternativas. Tenemos has, had, have. Tuvo su cena, entonces es. Si tenemos el verbo have, su pasado de have, ¿cuál era? ¿Cuál es el pasado de have? Más. Bien, Cristian. Has se utiliza cuando hablamos en presente simple. En pasado simple, el pasado es had. Entonces, la respuesta correcta es had, ¿sí? Had. Letter B. Entonces, ella tuvo su cena y después de su cena, te dicen, ¿no? Después de su cena, she worked. Se fue a trabajar. Work. Entonces, tenemos begin, beginned, began. El pasado de begin será... ¿Cuál será el pasado de begin? Vegan. Y ella comenzó a trabajar, ¿no? Muy bien, began. Letter C. Entonces, acá the correct answer is letter C. Entonces, she began work, she from, ¿no? Ella trabajó de 2 a 9, from 2 to 9, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué alternativas tenemos en el 13? Tenemos write, wrote. Ya, este es el verbo escribir. Significa que ella ha escrito, ¿no? Ella escribió de 2 a 9. El pasado de write, ¿cuál será? El pasado de write. ¿Cuál será? Muy bien, Cristian. Wrote. Wrote. No, entonces el pasado es wrote. Letter C. Entonces en el number 13 is letter C. Bien. The next, she, a lot of the tea. Luego te dice ella, me imagino que ha tomado un poco de té. ¿No? Entonces acá tenemos alternativas. Drink, drunk, drunk. ¿Cuál es el pasado de drink?
¿Cuál era el pasado de drink? Drag. Drunk. Very good. Drunk. The past the drink is drunk. Entonces, the correct answer is sí, ¿no? And she drank a lot of tea, ¿no? Y luego ella tomó su té. Luego dice, then she, luego ella, her friends a nightclub. Luego te dice, después ella se fue con sus amigos a un nightclub. Entonces, a conocer un nightclub. Entonces, acá debe ser meet, met o meet. ¿Cuál es el pasado de meet? Met. Muy bien, Cristian, Soledad, met. El pasado de meet is met. Bien, entonces con esto concluíamos lo que ustedes tenían que haber resuelto, ¿no? The correct answer is letter B. Entonces acá va B. Entonces eso es básicamente lo que tenían que haber hecho en sus ejercicios, ¿sí? Bien, conmigo ha sido todo por hoy, students. Gracias por participar. Thank you for participation with me. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Esa es toda la clase del curso de inglés, ¿sí? Entonces, bye bye, students. See you the next another bimestry. Nos estaremos viendo en otro Gracias, bimestre. Miss. Goodbye. Bye. Bye. Thank you, Miss. Bye bye. Bye, Miss.